¿Qué es el preterismo parcial? Hermano, en toda la historia de la redención, el plan de Dios en la profecía se fue desarrollando. Mire, por ejemplo, si usted ve la primera profecía en Génesis 3:15, ya ocurrió, hermano, ¿sí? Y así, el pacto davídico ya ocurrió, el Mesías nace. Toda la escatología se fue desarrollando por la línea del tiempo. Entonces, que alguien nos diga que desde hace 2000 años esto se detuvo, está rarísimo. No, se fue desarrollando la escatología. ¿Por qué? Porque Dios tiene pueblo, Dios siempre ha tenido pueblo. Entonces decir que en esos 2000 años no ha acontecido varios eventos, es decir, que Dios de alguna forma no se acordó de ellos. Pero bueno, lo que le comentaba es esto. La evidencia interna del libro pesa más que cualquier testimonio. Jesús dice, vengo pronto. Y otra vez en 2:5 le dice a Éfeso, si no te arrepientes, vendré pronto. Y otra vez, pronto, pronto. ¿Y cómo cree que se despide Jesús? Yo vengo pronto. No vengo en 2000 años. Entonces el punto es que toda su interpretación de Apocalipsis va a cambiar dependiendo de qué usted considere la autoridad para interpretar el libro. Si el libro dice que estaba el templo en pie, pues es que estaba en pie, pero usted dice, no, yo no creo que el libro se refiera a eso, se refiere a otra cosa. Bueno, el punto es que hay demasiada evidencia para datar el libro Apocalipsis antes del año 70. ¿Por qué lo digo? ¿Cómo se llama? Hay un librito, hermano, que se llama La caída de Jerusalén. El autor es Kenneth Gentry. Este librito ahí lo tengo. Y Gentry dice, hermano, que hasta el año 1930, o sea, bien cerquita, no hace ni 100 años, la mayoría de los cristianos se inclinaban a la fecha temprana del Apocalipsis. La mayoría de los cristianos y eruditos se inclinaban hacia qué perspectiva, que el Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Y eso cambia toda nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque muchos eventos ya ocurrieron. Por ejemplo, bien simple, ¿no? Pero ¿por qué cambió esto, no? ¿Por qué es que ahora ya no lo cree? Bueno, hermano, porque llegó el dispensacionalismo y futurizó el libro de Apocalipsis. Lo mandaron al futuro. Ahora hay algo interesante. Parece que hay detrás una agenda política cuando uno se pone a analizar qué ocurrió. Eso apunta que es una agenda política, lamentablemente. No escatológica, política. Porque, hermano, ahí le va, nomás. Para que vea que aquí tenemos la teología del pacto, ¿cierto? ¿Y qué es la teología del pacto? Mire, bien simple, hermanos. El pacto tuvo que haberse empezado e iniciado en el primer siglo, ¿sí? El antes y después del templo marca una diferencia de cómo nosotros entendamos la Biblia. ¿Por qué? Y hermano, el pacto mosaico, cuando el Señor Jesús anduvo en la tierra, estaba vigente, ¿cierto? Él guardó toda la ley. Él obedeció de principio a fin y de esa manera nos redime, ¿sí? Pero ahora, hermanos, Jesús, al redimirnos de la ley, si usted hace memoria, en el pacto mosaico ocurre algo bien interesante. Dios le dice a Israel, si tú me obedeces te bendeciré, pero si me desobedeces, serás maldito en tu entrada y maldito en tu salida. ¿Qué es esto, hermano? Que la desobediencia de Israel iba a traer sobre ellos las maldiciones del pacto y la obediencia las bendiciones. Ahora, el nuevo pacto es Jesús. Quien quede fuera de Jesús como el Salvador va a tener que lidiar ¿con qué? Con las maldiciones del pacto. Y eso es precisamente lo que ocurrió en el primer siglo. Por eso el libro de Apocalipsis tiene un lenguaje pactual. ¿Qué es esto? Por eso usted ve 7 copas, 7 sellos, 7 trompetas, porque Dios le dijo a Israel, si me desobedeces te castigaré 7 veces. La perspectiva de que el templo estaba en pie y que fue escrito antes del año 70, dice claramente que la gran ramera es Jerusalén. ¿Por qué, hermanos? Porque esta ciudad, que se supone que era la esposa del Señor, fornicó tras dioses extraños. Y este lenguaje, lo que decíamos antes, tenemos que entenderlo con el lenguaje claro de la Biblia. Usted lee Jeremías 2:20, ¿cómo llamó Dios a Jerusalén? Ramera.
Capítulo 16 y 17 de Ezequiel, como ramera. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que la ramera va a ser Roma? O la ciudad de Nueva York. Dios nunca entró en pacto con Roma ni con Nueva York. ¿Con quién entró en pacto? Con Israel. Y sobre la ramera llegaron, ¿qué? Las maldiciones del pacto. Porque así era. Dios no va a empezar el nuevo pacto sin dar por caducado o cumplido el antiguo. Pero Dios es justo. Y Dios iba a cumplir las sanciones del pacto para poder tomar uno nuevo. Por eso es que al final aparece la iglesia, hermanos, en los capítulos últimos de Apocalipsis, porque el nuevo pacto ha llegado. Y las sanciones del antiguo también se cumplieron sobre el Israel apóstata. En Hebreos dice que está pronto a desaparecer. Exacto, antes del 70. Está pronto a desaparecer. Eso, hermanos, eso es interesantísimo. Y en Mateo 24, cuando habla acerca de la abominación desoladora, dice que pondría fin al continuo sacrificio. ¿Y cuando se acaba cuál es el continuo sacrificio? En la ley el templo hacían un continuo sacrificio. Sí. Entonces, en el año 70, cuando cae Jerusalén, pone fin al continuo sacrificio. Ya no hay más. Es decir, muere esa administración, la teología del pacto no se sufrir, muere esa administración del pacto mosaico y entra el nuevo pacto, que es el mismo pacto de gracia, pero en la nueva administración en Cristo, vamos a decirlo así. Sí, es correcto. Entonces, por eso hermanos, el preterismo parcial es muy fuerte, pues. Incluso si usted lee, ayer y anterior, la semana estuve leyendo a Sun Storms no le convence. Dice que no le convence, pero está bien fuerte la perspectiva. Ahora, por ejemplo, hay un caso que cita Sun y dice que, bueno, en el Apocalipsis 13 aparece la bestia, ¿cierto? R.C. Sproul decía que la bestia se refería a Nerón César, es 666. Y cuando Nerón muere, todos pensaron que Domiciano había cumplido la profecía, porque la herida mortal de la bestia había sido sanada. Y en ese tiempo circulaba la leyenda de Nerón en el primer siglo. Para los primeros cristianos, ¿quién era la bestia? Era Nerón. Eso está documentado. Eso es interesantísimo, ¿no? Eso cambia completamente la perspectiva. ¿Por qué? Porque tiene sentido, las cosas ocurrieron pronto. Dios dijo, yo vengo pronto. Entonces no podemos futurizar el libro de Apocalipsis cuando claramente Jesús dice que es pronto. Y por eso, por ejemplo, a Éfeso, ¿qué cree que le dice a Éfeso? Si no te arrepientes, vendré pronto contra ti y quitaré el candelero. ¿Qué cree que pasó? Éfeso hoy ya ni siquiera existe. Esa epístola a los Efesios que tenemos hoy en día, el destinatario original, ya no está. ¿Por qué? Todo apunta que no se arrepintió y que Éfeso se la comió el mar en la zona de Turquía y ya la ciudad como tal ya no existe. Al menos esa congregación que estaba ubicada en la zona de Turquía ya ni siquiera existe. Y todo apunta a ¿qué? Jesús sí, pronto vino contra ellos en juicio. Entonces, yo le animo, hermano, que lea el preterismo parcial. Está muy fuerte porque es demostrado, hermano, usted lo puede demostrar. Hay un libro de R.C. Sproul, se llama Los últimos días según Jesús, y va a encontrar esa perspectiva. También en el libro de Lutero, un libro de Martín Lutero, el título está un poquito fuerte para algunos, y es de los judíos y sus mentiras. Se llama, no sé si lo has escuchado, si alguna vez. En ese libro, Lutero dice que había un consenso unánime en toda la iglesia de que las 70 semanas de Daniel ya se habían cumplido. ¿Y por qué digo que eso es importante? Porque para algunos las semanas 61 se pausa y hasta que Cristo venga nuevamente en el rapto, con el supuesto rapto, también otra vez Dios comienza la semana 70 para tratar con Israel. Entonces, Lutero dice que fue en 1500 y cacho, en el siglo XVI-XVII, Lutero dice que había un consenso unánime de que las 70 semanas ya se habían cumplido, pero que había un pueblo detrás de todo y que ellos negaban y modificaban las 70 semanas. Y ese pueblo, pues, ya se imaginan quién es. Ellos fueron los que empezaron a enredar sí. para que cuadrara y decir, Mesías no ha venido. Pero el primero que dijo que las 70 semanas no se habían cumplido literalmente fue ese pueblo. Desgraciadamente después la iglesia
toma algunas cuestiones, crea un significado, y empezó a decir la iglesia que las fines de semana no se veía. Y fíjate, hermano, eso que dices es interesante porque eso lo dijo Lutero hace 500 años, aprox. Hermano, el dispensacionalismo creó dos pueblos, el Israel étnico y los cristianos. Y misteriosamente, en una línea del tiempo rapidísimo, pasaron de ser la gran ramera a ser el pueblo de Dios. Por eso dije, el dispensacionalismo es una agenda política y no es escatológica. ¿Acaso la gente no está pasando por Israel? Ora por Israel, sí pues, pero si Pablo claramente dice que no todo el que desciende de Israel es israelita. Nosotros, hermanos, somos salvos, ¿sabe por qué? Por una promesa que se le hizo a Abraham en Génesis 12. En tu nombre serán benditas todas las naciones. Todas las naciones son benditas. El capítulo 25 de Isaías dice lo siguiente. Dice, bendito el pueblo mío, Egipto. ¿Cómo ve? Asirio, obra de mis manos. Todo el creyente en Cristo es bendito. No es Israel. El Israel apóstata fue ejecutado por las sanciones del pacto que Dios le dijo, si desobedeces vendrán sobre ti. Hoy no hay tal cosa como un pueblo de Dios étnico. Todo el creyente es hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 2 dice, dos pueblos hizo. Dice que estábamos lejos de Cristo, ajenos, ¿sí?, al pueblo de Dios, a las promesas. Estamos perdidos y sin Dios en el mundo. ¿Qué ocurre ahora? Pues, bueno, si usted ve, por ejemplo, el capítulo, es Apocalipsis 2:9, dice que hay la sinagoga, la sinagoga de Satanás. Dice, yo haré que vengan y se posen ante ti y reconozcan que yo te he amado. El judío se posa ante un creyente. Jesús lo tiene en alta estima porque es su hijo, pues es su pueblo. El Israel étnico no. Si un israelita se arrepiente, por supuesto que viene a ser parte del pueblo del pacto, porque el antiguo pacto ya caducó. Ahora todos tienen que ir a través de Cristo, y no por promesas que Dios dijo que ya se cumplieron. Por eso ahí les llamó hijos del diablo, porque dicen, yo soy hijo de Abraham. No, tú no eres hijo de Abraham. Entonces, este es el punto, hermano. Entonces, eso. Yo sí les digo que el testimonio parcial es muy interesante. ¿El libro se lo podría recomendar, hermano? No, ese, hermano, yo recomiendo, yo recomiendo hermano, comentarios bíblicos, para que, es que eso, hermano, de que usted date el libro de Apocalipsis, por ejemplo, Matthew Henry, hermano, ¿qué crees? Era penteísta parcial. El famoso que escribió su primer comentario de la Biblia, él creía que el libro de Apocalipsis se escribió antes del 70. John Gill, el teólogo, uno de los teólogos bautistas más prominentes, él defendía esa postura. O sea, quien ha defendido esa perspectiva no ha sido locos, son teólogos de renombre y que le ven más sentido. Y de hecho, no, si usted sí data el libro Apocalipsis antes del 70, todo se encaja como todo tiene sentido. Entonces, si quiere, está en PDF, hermano, se llama La Caída de Jerusalén. Eso es para datarlo nada más. De Jerusalén, el autor se llama así Kenneth Gentry. Kenneth Gentry. Quizá me equivoque una letra, ¿no? Porque no soy gringo. La Caída de Jerusalén. Jerusalén. Ahí está, hermano. Entonces, ese libro es bueno. ¿Por qué? Porque ayuda a datar el libro. Bueno, eso entonces está interesante. Y hay más, y recomiendo otro libro, hermano. Otro libro, yo recomiendo este libro, hermano. Porque el peteísmo, el comentario de David Chilton, hermano, se llama David Chilton. Lea, hermano, por ejemplo, Mateo 24. Se llama La Gran Tribulación. Así se llama el comentario de Chilton. Y está excelente, hermano. Porque el peteísmo parcial también afirma, hermanos, que la Gran Tribulación se cumplió en el primer siglo. Así como dice textualmente. Con esos libros tiene usted para que la cabeza le dé vueltas un rato. Sí, porque yo honestamente, cuando yo no conocía las perspectivas, y yo tardé rato en decir, no puede ser así, pues es que todo tiene sentido. Tiene más sentido, pues. Sí, por ejemplo, mire, un ejemplo bien simple, ¿no? En el Monte de los Olivos está Jesús. Y dice él, en verdad les digo que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Jerusalén antes de que venga el Hijo del Hombre. Han pasado 2000 años, ¿acaso no las han recorrido? Jesús no ha regresado. Y dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Jesús vino pronto. Pero tiene que leerlo. Y por eso, por ejemplo, Jesús dice, otra cosa. ¿Por qué creemos que la gran tribulación ocurrió en el pasado? Bien simple, hermanos. Jesús dice, procurad que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo. Sábado, hermano. Usa la palabra sábado. A ver, si Jesús no ha regresado, ¿por qué no seguimos guardando el sábado? ¿Sabe por qué? Porque su venida iba a ser en el primer siglo, cuando todavía el sábado era guardado. Hermano, eso. Ahí hay argumentos fuertísimos. Ahí nada más, yo quisiera agregar, porque a veces tiende a confundirse. Sí. No estamos diciendo que Jesús ya vino en su segunda venida, en la parucía, vamos a decirlo así. Nosotros creemos que Jesús viene en su segunda venida. Pero muchas veces, como lo dice en la carta a los Efesios, vendré a ti y quitaré tu candelabro. Es decir, que Jesús, que Dios viene en juicio muchas veces a las naciones. Entonces, en el año 70 fue Dios mismo, a través del Imperio Romano, que viene para destruir Jerusalén. Sí. O sea, el que estaba orquestando todo era Dios, era el Hijo del Hombre. Vino a ellos para destruir, no es que vino en su segunda venida. Sí, y también no nos debe sorprender que Jesús diga que viene. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta, por ejemplo, en Apocalipsis, y vendré a él. Y se me fue el pasaje, Apocalipsis, me parece que 3. Y cenaré con él. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, no debe sorprendernos que la Biblia use más venidas que la literal. Entonces, tampoco debe extrañarnos que él haya venido de una forma diferente, a una visible, sino que vino en juicio en el año 70 sobre el Israel apóstol. Eso es lo que está pasando. No debe sorprendernos. Jesús viene de más formas diferentes. Dios dice, vendré a vosotros. Ahí vino. Si decimos que no vino, pues es el punto. No necesariamente tiene que ser su venida grande y manifiesta. Geográficamente. Por un milagro. Hoy en día, así como la interpretación, Jesús está gobernando, pero desde el trono de Usted había mencionado de que es desde el celestial, ¿no? Pero creo que sí necesitamos un argumento más fuerte para especificar. Hermano, es que según el apóstol Pedro, Jesús se sentó a la diestra de Dios. Así es. Él está reinando sobre el universo completo. Ahora, Jesús hoy en día no es visible. No es visible. Nosotros sí. No lo podemos ver. No. Usted mencionaba hace rato acerca de que Él encarnó. Ciertamente la Biblia dice que encarnó, pero cuando Él muere, Él resucita en un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña de que a una gravedad aún en el espacio Él puede moverse, puede manifestarse, ¿no? Como el caso de que puede atravesar la pared, ¿verdad? Sí. Entonces no podemos nosotros sostener de que es humano o como nuestro cuerpo. Ok, hermano. No, ok, mire. Ya entendí. O sea, sí es un cuerpo glorificado, pero la encarnación es permanente, hermano. O sea, la encarnación es por los siglos de los siglos. Es un cuerpo glorificado, efectivamente. Pero sigue siendo de carne, pues, porque la encarnación del Señor Jesús es permanente, es por los siglos de los siglos. Ahí sí hay que tener cuidado, hermano, porque los testigos de Jehová tienen ellos son unos alegres, pero ellos creen que Jesucristo no resucitó en carne, sino creen que de alguna manera resucitó como en espíritu. Entonces, nosotros creemos que la resurrección, si bien vamos a tener cuerpos glorificados, pero van a ser cuerpos de carne, porque como tal, la carne per se no es corrupta, porque cuando Dios hizo a Adán, lo hizo de carne, y no per se era corrupta, ¿no? Entonces a veces está esa idea que lo material es corrupto, por así decirlo, pero en el cuerpo glorificado vamos a hacer nuestros cuerpos, pero glorificados. ¿De qué manera? No lo sabemos,
Pero el cuerpo de Cristo resucitó corporalmente. Ahí sí, hermano, en el tema de la encarnación permanente es un dogma, hermano, del cristianismo. ¿Qué es un dogma? Que todo el cristianismo lo da por sentado. O sea, si usted toma una teología sistemática, sea de Charles Hodge, Berkhoff, Herman Bavinck, es dogmático, pues. O sea, todo cristiano sostiene y está de acuerdo. Sí, hay una diferencia, ¿verdad? Sí, claro, sí, por supuesto. Yo tengo este cuerpo, no Sí. puedo atravesar paredes, no puedo mover. No, claro. Aunque Él es Dios Ajá. en ese sentido, pero la evidencia aún de su tortura fue comprobable, ¿no? En cuanto a sus costados, se vio invisible, dice, ¿no? Porque le dijo a Tomás que Lo palpar, me tocara, ¿no? sí, sí. Entonces, ciertamente, pues sí se entiende de esa manera, pero creo que sí no es totalmente como nosotros. No, claro, no. Sí hay Tiene, una sí. diferencia ahí. No, y claro. O sea, es un cuerpo glorificado, pues, o sea, sí. Pero tiene limitaciones corporalmente o su cuerpo. Sí. Por ejemplo, de hecho, la encarnación se ocupa para defender y atacar el dogma del catolicismo de la transustanciación. ¿Por qué? Porque ellos creen que la copa y el pan se convierten literalmente en el cuerpo de Cristo. Pero un cuerpo tiene la limitación de que solamente puede estar en un solo lugar, el cuerpo. Pero recordemos que en la persona de Cristo hay dos naturalezas, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, la naturaleza humana está en esas limitaciones. Por ejemplo, la naturaleza humana de Cristo solamente podía estar en un lado, ¿verdad? Pero se llega a decir que se comunicaba con la naturaleza divina, vamos a decirlo así, y él sabía de todas las cosas, sabía que iba a hacer, sabía que iba a acontecer, pero sí hay una limitación Sí. que Cristo tiene. Y yo creo que Cristo tiene un cuerpo glorificado, pero al final de cuentas Es carne. es un cuerpo de carne, porque la encarnación es para siempre. Es permanente. Sí. Aunque, por ejemplo, pensando también a Jesús caminando sobre el agua, también él tiene, pues no es un cuerpo, no es un cuerpo que tiene volumen, tiene peso, pero no se hunde. Yo también a lo que me refiero, en las características divinas, eso rompía esa parte de lo humano, ¿no? Aún siendo antes de la crucifixión y después de la... Porque inclusive cuando, bueno, hay una duda, ¿no? De que si le dicen, no me toques aún porque no haya glorificado. No solo el Padre, ¿no? Cuando María Magdalena lo ve por primera vez resucitado, ¿no? A lo que voy, como el punto que trato de trasladar es que Jesús en su divinidad es Dios, puede de cierta manera hacer lo que él quiere, ¿no? Sí, puede hacer lo que él quiere. Es omnipotente, ¿no? Así es. Sí, bueno.